Amén. Es una bendición poder compartir su palabra y más que todo después de un año, ¿verdad? Que el Señor ha sido fiel con nuestras vidas. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en primer libro de Samuel, versículo 7. Amén. Primer libro de Samuel 7, versículo 3 al versículo 17. La meditación de esta mañana es nuestra roca idónea. Amén. Ese es el tema para esta mañana. Samuel, no sé si en su Biblia tiene un encabezado, pero en la mía dice Samuel, juez de Israel. Y es muy importante, quiero leer toda la porción, aunque solo es un versículo en el cual nos vamos a centrar. Y dice la palabra del Señor: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que tú hables a nuestro entendimiento, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Entonces, es muy interesante el contexto. El versículo que vamos a leer es, o el que vamos a estudiar, o en el que vamos a meditar, mejor dicho, es: tomó luego Samuel, en el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora, hay un contexto para hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es lo que leímos en los primeros versículos, ¿verdad? Samuel habla a la casa de Israel y les dijo:
Fue bien claro. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces tienen que quitar los dioses ajenos y a Astarot que está entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, Samuel, conociendo quién era el pueblo en el cual él estaba a cargo, probablemente no era agradable para Samuel, como líder de ese pueblo, no era agradable saber que en medio de este pueblo escogido, habían unos que servían a otros dioses. Probablemente había llegado el cinismo de algunos tan fuerte de tener hasta Astarot en medio de ellos, pues, hacerle un altar. Es decir, si yo tengo una imagen, es porque la voy a adorar. Si tengo una imagen es porque le voy a dar ofrenda, o voy a llevarle una ofrenda, voy a hacer un sacrificio. Entonces, Samuel es bien claro, muy, muy claro. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Entonces aquí pone Samuel una condición, de todo vuestro corazón. Es decir, esto es importante. Si yo necesito la bendición de Dios, si yo necesito el favor de Dios, yo no puedo venir y solo comportarme como un buen creyente el momento, el tiempo o el día en que yo necesito algo. No puedo. Samuel fue bien claro. Si de todo vuestro corazón. ¿Por qué de todo vuestro corazón? Porque en el corazón de ellos habían cambiado a Dios. Habían puesto dioses ajenos y tenían a Astarot. Era bien claro. Es increíble ver la condición en la que estaba Israel. Muy difícil. Por eso les decía, de que de seguro para Samuel era muy duro tocar esto en medio de un pueblo. En medio de que, porque el hecho de que Samuel sabía quién era Dios, sabía lo que Dios podía hacer, sabía lo que Dios había hecho. Es más, este pueblo no era ignorante de lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Cuando se tuvo que levantar aquella serpiente, ¿verdad? Para que todos la vieran y el que la veía fuera salvo, fuera sano, fuera salvado. Vieron cómo de la nada. Entonces, asimismo nosotros muchas veces podemos evaluar este año, cómo ha sido. Podemos ver si en algún momento cambiamos a Dios. Pusimos a un Dios ajeno en el centro de nuestra vida. Podemos evaluar si cometimos el error de hasta poner a Astarot en medio de nuestras casas y rendirle algún tributo. Y entonces muchas veces las situaciones son difíciles en nuestra vida. Vienen aquellas circunstancias en las cuales uno no puede hacer nada. ¿Qué podía hacer Samuel por Israel? Nada. No podía hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado a Dios. Habían puesto dioses ajenos. Y entonces vemos que estos israelitas cambiaron. Ahora, ¿qué buscaban ellos? Ser libre de la mano de los filisteos. Así como en otras ocasiones, habían bandas que llegaban y se acababan todo. Los amalecitas eran unos. ¿Cuánto tiempo? Y eso es más adelante, pero, perdón, es antes. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces había llegado los amalecitas a destruir? Dice que por 7 años. Por 7 años llegaban y agarraban todo lo esperaban cuando era la cosecha. ¿Qué estaba esperando entonces? ¿Qué estaba esperando Israel? Que Dios lo librara en este momento, que Dios lo librara de la mano de los filisteos. ¿Qué esperamos nosotros para este año que viene? ¿Que Dios nos libre? ¿Que Dios nos guarde? ¿Que Dios nos bendiga? Sí, claro, nosotros cuando vamos a empezar un año, estamos esperando, estamos expectantes, ¿verdad? En decir, bueno, este año que viene, espero poder tener todas las cosas básicas y más
a alcanzar algunos logros. Porque pasar un año sin alcanzar algún logro, sin que vea un cambio en nuestra vida, sin que vea como una superación, pues muchas veces nos puede desmotivar, ¿o no es así? Nos puede motivar un año. Entonces, estos estaban esperando que Dios los salvara. Y bueno, aquí en la palabra nos enseña de que como volvieron su corazón a Jehová, y hubo el juez, y hubo un Samuel que intercedió por ellos, dice que fueron libres. Y dice, aquí me llama la atención, por eso quería leerlo todo, que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y que mientras Samuel estuvo ahí a cargo, dice que hubo paz, ¿verdad? Dice en el versículo 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gad, e Israel libró su mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Entonces, ¿a quién de nosotros no le gustaría tener la seguridad de este próximo año? ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría saber de que el 2018 ya están cubiertas todas sus necesidades? A todos, eso nos gustaría. Ahora, ya entrando de lleno al tema, dice el versículo 12, lo quiero leer otra vez. Tomó luego Samuel una piedra. Dice que Samuel tomó una roca. Ahora, tomó viene del hecho de aceptar, de admitir, de adquirir, de comprar o de dar, de ganar, de recibir, de tomar o de traer. Ahora, nosotros no podemos vivir este nuevo año que viene sin la palabra de Dios, sin que tomemos la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque dice que tomó una piedra. Fíjense que la palabra en la raíz de esta palabra es Eben. Amén. Es Eben. Y habla que es una piedra para construir. Es el tipo de piedra que se utiliza para construir. Ahora, cuando nosotros oímos Ebenezer, amén. Cuando nosotros oímos Ebenezer, uno le pregunta normalmente entre los cristianos, si usted le va y le pregunta a un cristiano, mira, ¿y qué significa Ebenezer? Le dicen, hasta aquí nos ayudó Jehová. No, eso no significa Ebenezer. Ebenezer significa roca de ayuda o roca idónea. Eso significa Ebenezer. Pero este Eben, que es esta piedra que se utiliza para poner un cimiento o para construir. Yo no puedo ocupar cualquier piedra para poder poner un cimiento. ¿Por qué? Porque el peso de la construcción no lo va a aguantar. Sí, ahora en nuestro tiempo pues ya manejamos el concreto, ¿verdad? Y entonces se ocupa, es una mezcla entre roca, arena y cemento. Pero la arena no puede ser cualquier arena. Yo no puedo ir a sacar arena del mar y construir, porque no sirve la arena para construir. Tiene que ser la arena de río, porque esa es la arena especial. Ahora, no puedo ir a sacar cualquier piedra. Imaginemos que tomemos una piedra y fundemos un cimiento en nuestra casa. No va a aguantar, no va a soportar. Entonces, esta piedra es una piedra de cantera. Es algo pedroso o habla de una peña, de aquella roca, de aquel que es fuerte. Entonces, quiero comenzar con esto. Ya en el desarrollo, quiero comenzar con esto. Nosotros no podemos comenzar un año si no ponemos al Señor como nuestra roca de apoyo. Porque si yo no pongo a Él como mi roca de apoyo,
no voy a llegar o no voy a lograr lo que yo necesito hacer. Lo que Samuel en este momento, lo que Samuel estaba haciendo, estaba mostrando una figura, estaba haciendo un ejemplo, decirles, miren, nuestra vida tiene que estar cimentada en una buena roca, en esta roca de apoyo, en esta roca idónea. Entonces, ¿en qué nos estamos apoyando nosotros? ¿Cuál es la roca que nosotros hemos ocupado? Podemos hacer un balance este año, podemos hacer un balance del 2017 y poder decir, bueno, ¿en qué me apoyé? ¿Y cómo me fue? ¿A quién ocupé de apoyo? ¿Ocupé a alguien corrupto? Es decir, en el hecho de que, amén, o ocupé al que es incorruptible. Me apoyé en aquel que me puede decir no y me puede dar la espalda, o me apoyé en aquel que siempre está pendiente de mí. Entonces aquí Samuel estaba mostrando algo y era, pongamos nuestra vida en esa roca de apoyo que necesitamos, en la roca idónea. ¿Por qué muchas veces nosotros tuvimos fracasos este año? Porque no pusimos una roca idónea para cimentar algo, para edificar algo. Todas las cosas que nosotros queremos hacer o quisimos hacer este 2017, lo podemos ver como una edificación en el hecho de poder empezar a construir, en el hecho de poder empezar a armar. ¿Cómo va? ¿Lo dejamos a media? ¿No lo hemos terminado? ¿Hemos invertido demasiado tiempo? ¿Hemos invertido demasiado esfuerzo? ¿Hemos invertido demasiado aún hasta parte de nuestra economía para poder hacer algo? Entonces es necesario que antes de comenzar un nuevo año, amén, antes de comenzar un nuevo año, nosotros podamos evaluar en qué nos apoyamos este 2017. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos apoyamos en Dios, que es el que nos va a sustentar, entonces no estemos esperando que el 2018 sea un año de bendición para nuestra vida. No estemos esperando de que Dios va a ser el que nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque por eso leímos todo el versículo, casi todo el capítulo. ¿Qué hizo Israel para poder recibir eso? ¿Por qué es que Samuel pudo decir, hasta aquí nos ayudó Jehová? ¿Por qué es que Samuel pudo decir, nos libró de la mano del filisteo? Fueron restituidas nuestras ciudades. Habían perdido ciudades. No sé si usted puso atención. Habían perdido ciudades. Israel había perdido ciudades. No es que perdió una casa, no es que perdió esto. Habían perdido ciudades y sacaron a los filisteos. Y dice que le fueron restituidas. Entonces, ¿qué hemos perdido nosotros? Podemos hacer un balance. ¿Qué hemos perdido este 2017? ¿En qué no nos ha ido bien? ¿No será que nuestra roca de apoyo no fue el Señor? Si no fue nuestra voluntad, si no fue nuestra fuerza, si no fue nuestra capacidad, si no, etcétera. Fue que vivimos desesperados, fue nuestra imprudencia. Fue nuestro poco dominio propio, fue que no pudimos refrenar nuestra lengua, fue que tomamos la decisión a la ligera, fue que por un enojo, por una molestia salimos corriendo e hicimos muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor fue muy claro con nosotros, ha sido muy bueno con nosotros, mejor dicho. Ahora, entonces, Ebenezer significa roca de ayuda. Amén. Roca de ayuda. Entonces, Eben, que es una palabra compuesta, como le decía hace un momento, es construir. Todos tenemos que construir un 2018. Amén. Se hace la analogía o se hace la figura de que el 2018 es como que tuviéramos una libreta en blanco y que ahí empezamos a escribir. No, veámoslo de esa manera. ¿Cómo vamos a construir este 2018? ¿En qué lo vamos a fundar? ¿Lo vamos a fundar en la arena? Jesús por eso explicaba en una parábola, ¿verdad? El hombre prudente. El hombre inteligente. Eso es.
Prudencia es una inteligencia superior. ¿Por qué? Porque el prudente observa. Usted y yo tenemos la oportunidad de empezar un 2018 siendo prudentes. ¿Por qué? Porque todavía no ha empezado el 2018. Por lo tanto, todavía no nos hemos equivocado. Por eso todavía no hemos cometido errores. Por eso todavía no hemos hecho pandeadas. Todavía el 2018 está a punto de comenzar. Pero esto, como no ha comenzado, nosotros todavía no nos hemos equivocado. Entonces tenemos una oportunidad de poder empezar un año cimentándonos en el Señor. ¿Y qué es ser? Es ayuda idónea, es socorrer, es el socorro. Quiere decir que podemos cimentar nuestra vida en aquella roca de socorro o aquella roca que socorre a nuestras vidas. Amén. Entonces, ahora me llama la atención en el cual Samuel toma una roca. No fue Dios el que fue a moverla. No fue que Samuel mandó a otro a poner una roca. No, él la tomó. Entonces, ¿de quién es responsabilidad este año que viene? Suya. ¿De quién es responsabilidad? Es mía. Es de nosotros la responsabilidad. Es de nosotros la responsabilidad. ¿Qué vamos a construir este 2018? ¿Qué vamos a construir este año que viene? ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre del 2018, usted no vaya a estar echándole la culpa a alguien más de sus malas decisiones. No le vaya a echar la culpa usted a alguien que no tuvo nada que ver en sus decisiones alocadas. ¿Cómo quiere terminar el otro año? De aquí dentro de un año, ¿cómo quiere estar? ¿Quiere estar agradecido con Dios? ¿Quiere poder decir, hasta aquí nos ayudó Jehová? Sí, muchas veces ese es nuestro comentario. Y decimos, sí, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sí, pero nos ayudó porque nos tuvo que ir a librar no una vez, sino que un montón de veces de los filisteos, porque nos fuimos a meter. Entonces, es necesario que usted tome la roca. Es necesario que usted tome al Señor como la roca idónea, como su roca de apoyo, como su roca de socorro, porque es el que le va a decir, el que le va a ayudar, el que le va a guiar, el que le va a hablar, el que lo va a hacer que se mantenga. Amén. Entonces, y siempre ahí en el 12, dice, y le puso por nombre Ebenezer. Y fíjese que me llama la atención mucho. Muchas veces hay palabras que pueden tener un significado común, ¿verdad? Pero fíjese que esta palabra diciendo, cuando dice, y le puso por nombre Ebenezer, coma, hay un espacio, diciendo, 2 puntos, diciendo es permanecer. Ahora, para que una roca no permanezca en un lugar, hay que moverla. Amén. Amén. Para que una roca permanezca en un lugar, hay que moverla. Entonces, quiere decir que nosotros estamos conscientes de que podemos mover al Señor como nuestra roca de apoyo, así como lo había hecho Israel al principio. ¿Por qué?
Porque cambiaron al Señor. Cambiaron al Señor. Ellos cambiaron al Señor. O pusieron a dioses ajenos y pusieron a Astarot. ¿Cuáles son de los problemas o cuáles son de los errores que nosotros como creyentes? Es que no permanecemos en algo. Somos tan volátiles, somos tan inestables. Muchas veces el creyente lo menos que puede hacer es afirmar su vida. ¿Qué otra cosa sucede? ¿Qué otro error hay del creyente? Es que no consideramos los daños que vamos a cometer. Porque muchas veces en el momento tomar una decisión creemos que es lo correcto. Pero los resultados después van a ser peor. Diciendo, permanecer, decidirse. Samuel les estaba mostrando a ellos qué es lo que había que hacer. Había que decidirse por Dios. Había que siempre tener a Él como nuestra roca de apoyo. Por eso puso una piedra. ¿Por qué? Porque la piedra le puede dar el sol, le puede caer el agua y la piedra ahí sigue intacta. No era un árbol, puso algo que no lo iba a destruir cualquier cosa. Muchas veces nosotros basamos nuestra vida en cosas que son destructibles, que se pueden mover, que pueden cambiar, en cosas volátiles. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para que el Señor sea nuestra roca de apoyo? Tener orden en nuestra vida. Es necesario ordenar nuestra vida para que Él se vuelva nuestra roca de apoyo. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga orden en mi vida, no voy a tomar decisiones a la ligera. No voy a tomar malas decisiones. No, lo que voy a hacer es buscaré a aquel que es la roca de mi salvación. David decía, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a esa cosa que no se puede mover. Es como cuando hay sitios arqueológicos o hay lugares en los países, ¿verdad? Y ahí están las rocas. Y gente tiene 50, 60, 70 años de visitar la roca, es decir, la cantidad de tiempo, y las rocas ahí siguen. Así mismo debería ser de nuestras vidas. ¿Qué más necesitamos? Es determinación en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros no terminamos algo porque no tenemos una determinación? Tenemos determinación ¿para qué? Para ciertas cosas, pero muchas veces para nuestra vida espiritual no tenemos determinación. Como le dije hace un momento, es necesario ordenar. Es necesario razonar nuestras decisiones. Somos personas que pueden razonar. Somos personas que pueden razonar. Los únicos que no pueden razonar son los animales. Ellos actúan por instinto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos razonado en nuestras decisiones? Por eso es necesario hacer un balance, ¿verdad? Siempre es bueno hacer un balance al final del año y decir, ¿en qué decisiones de este 2017 no tuve un momento de razonamiento? No razoné. ¿Amén? Entonces es necesario permanecer en el Señor. Ahora, entramos a la parte de lo que dice Samuel, de lo que muchos creen. Ahora por lo menos, si usted no lo sabía, usted hoy sabe que Ebenezer significa roca de apoyo o roca idónea. No significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Y entonces viene Samuel
Y dice, leámoslo otra vez todo el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, ¿le ha quedado claro hasta ahorita qué significa esto de tomar una piedra? Necesito yo tomar la piedra, necesito poner yo al Señor. Y si yo lo pongo, necesito permanecer ahí. ¿Por qué? Porque es mi roca de apoyo. Y dice Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es una verdad. Hasta aquí nos ayudó Jehová porque estamos finalizando un año. Y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Mire, yo creo que el humano normalmente se acuerda más de las malas cosas que de las buenas cosas. Podríamos citar más malas cosas que pasaron este año que cosas buenas. Y al final, hasta aquí, nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí. ¿Qué es hasta aquí? Es en tanto y en cuanto. O sea, quiere decir, o siempre y cuándo. Es hasta aquí. Hasta siempre. ¿Cuándo? Cuando lo hemos necesitado. ¿Cuándo nos ha ayudado el Señor? Siempre. Si es despacio, incluso hasta. Es decir, incluso hasta cuando nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la situación antes de Israel? Estaban oprimidos. Habían sido expulsados de sus ciudades. Incluso el Señor los ayudó, incluso hasta cuando Israel pecó, incluso hasta cuando Israel buscó a otros dioses. Y dice aquí la palabra que tenían a Astarot en medio de sus casas. Entonces, ¿cuándo nos ayudó el Señor este año? Incluso hasta cuando nosotros le dimos la espalda, incluso hasta cuando Él no estuvo de nuestro lado. Bienvenida, pase adelante. Estamos en primer libro de Samuel 7, versículo 12. ¿Cómo han seguido de salud? Muchísimo mejor. Como que era una peste la que había en el hotel, ¿verdad? Sí, no, pero es que varias personas vi que estaban enfermas y que andaban mal, todo lo demás. Pero bueno, qué bueno que ya están mejor. Primer libro de Samuel 7:12. Estamos viendo el versículo donde dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Okay. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Ven? Entonces, explicaba hace un momento de que cuando alguien oye la palabra Ebenezer, normalmente dice, Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Y Ebenezer significa roca de apoyo. Pero esta roca es especialmente para poder construir algo, para poder edificar algo. Entonces, tenemos que evaluar nosotros y pudiendo hacer como valga la redundancia, una evaluación de lo que ha sido este año, este 2017. ¿En qué nos apoyamos este año? Es decir, ¿tomamos las mejores decisiones o en qué tomamos nuestras decisiones? Muchas veces nosotros no ocupamos al Señor como nuestra roca de apoyo, sino que
Nuestra roca de apoyo es nuestras capacidades, nuestras fuerzas, etcétera, un montón de cosas. Entonces, cuando dice hasta aquí nos ayudó Jehová, estábamos viendo ahorita que ¿cuándo nos ha ayudado el Señor? Incluso hasta cuando nosotros le hemos dado la espalda. Incluso hasta cuando nosotros no lo hemos querido escuchar. Incluso hasta cuando sabemos, porque sabemos que necesitamos de Dios, pero queremos hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Cuándo nos ha ayudado el Señor? Habla de tiempo. Hasta. Está hablando durante, mientras. Amén. Durante. ¿Durante qué? Durante el año, porque el hecho de poder llegar a un 31 de diciembre, podemos decir que durante todo el año, a pesar de las dificultades, el Señor estuvo con nosotros. Durante. También mientras, porque durante puede hablar. Durante lo podemos encasillar, un ejemplo, 3 meses, 4 meses. Pero dentro de esos 4 meses hubo un momento más difícil. Entonces el Señor estuvo con nosotros mientras estaba el problema, mientras estaba la situación, mientras se resolvía algo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos tenido problemas, el Señor ha estado con nosotros mientras se solucionan las cosas. Entonces, ¿qué significa hasta aquí? Bueno, igualmente como lo hizo en el 2016, igualmente como lo hizo en el 2015, igualmente como lo hizo, y podemos regresar hasta el primer año de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Que el Señor sea nuestra roca de apoyo para empezar este 2018. ¿Para qué? Para que así como estuvo mientras con nosotros en el 2017, porque para cuántos este 2017 ha sido un año difícil. Para cuántos este 2017 tuvieron pérdidas familiares, pérdidas económicas. Hemos visto que ha sido un año muy golpeado y decimos por la naturaleza. Estaban haciendo un recuento de ese día y no se sabía cuánto tiempo, hace cuántos años, habían habido tantos huracanes, terremotos. Y para terminar, es decir, todavía el terminar el año, es decir, esta helada en muchos lugares del mundo, esta helada iba a superar, no sé, hace cuántas décadas no se llegaba a este frío. Entonces, imagínense, cuántas personas tuvieron un problema y todavía adicional ahora a pasar algo frío, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces lo que podemos ver a nuestro alrededor son puros problemas, son desastres, son calamidades, son problemas. Pero no es eso en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Lo que nosotros nos tenemos que enfocar es que hasta aquí, que mientras ha existido la necesidad, Dios estuvo. ¿Por qué? Porque a cuántos nos hizo falta, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos pasamos algo difícil este año? ¿Y en qué momento dejamos de comer? ¿Y en qué momento hemos dejado de tener un techo? ¿Y en qué momento hemos dejado de tener la provisión de Dios? ¿Y en qué momento? Porque mire, desde el momento que usted tiene a su familia y están bien, es suficiente como para poder agradecer a Dios lo que hizo Dios este año. Entonces, esto nos muestra de que necesitamos nosotros poner a Dios como nuestra roca de apoyo, en esa roca que no se va a quebrar, en esa roca que va a permanecer, esa roca que va a estar ahí siempre. Siempre que yo tengo una necesidad, llegar a donde Él es mi roca y poder decirle, Señor, ayúdame. Entonces, ¿cuándo es que necesitamos hacer esta evaluación? Hoy. Porque mañana ya es 2018. Ya mañana empieza un año nuevo. Ya mañana empiezan nuevas oportunidades, como también momentos para poder olvidarnos del Señor. Porque ¿cuál fue el error de Israel? Según lo que nos muestra aquí la palabra. Bueno, cambiaron a Dios por dioses ajenos.
pusieron a la diosa Astarot en medio de sus casas. Entonces preguntémonos, ¿qué está en medio de mi casa? ¿Es Dios el centro? Porque si Dios no es el centro de mi hogar, lo debo de poner para que en este año que viene Dios sea quien me ayude. Porque ¿qué sucedió cuando Israel quitó a todos los dioses ajenos y quitaron a Astarot? Dios los libró, les devolvió lo que habían perdido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la ayuda de Dios es aún cuando yo no hago bien las cosas. ¿Qué quiere decir hasta? Fíjese que también hasta quiere hablar de que para siempre. Quiere decir que es algo perpetuo. Entonces, ¿qué significa que nosotros pongamos a Dios como el centro de nuestra vida? Que tenemos la oportunidad de que siempre esté con nosotros. No importa lo que venga, porque mire, pueden venir situaciones difíciles, pero si nosotros tenemos a Dios como el centro, siempre va a estar para nosotros, siempre va a estar para nuestras vidas. Y decía Samuel, hasta aquí. ¿Hasta dónde ha llegado usted? No lo veamos ni en tiempo, no lo veamos ni en tiempo ni en ubicación geográfica, sino que veámoslo en su vida personal. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué ha logrado? ¿Qué está logrando? ¿Qué está tratando de alcanzar? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su meta? Entienda que usted no ha podido llegar hasta ahí donde está si no fuera por la misericordia de Dios. Hasta aquí. Esto significa que hacia donde usted vaya, Dios va a estar con usted. ¿Hacia dónde va usted? Yo voy hacia el 2018. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque este año que viene deberíamos de rendir otra vez nuestra voluntad a Dios. ¿Hacia dónde voy? Vamos hacia el 2018. Ahora, ¿cuáles son sus metas para el 2018? Yo no sé cuáles son sus metas, pero me imagino que debe tener metas. ¿Cuáles son metas? Bueno, si tiene hijos, bueno, criar a los hijos, salir adelante. Es decir, ir avanzando en la vida. Entonces no se preocupe. Si usted pone a Dios como el centro de su vida, hacia donde usted vaya, Dios lo va a respaldar. Hacia donde usted piense ir, Dios lo va a acompañar. Mire, qué increíble tuvo que haber sido para el caso de Israel cuando sale de Egipto. Dígame, esta generación que conocía, esta generación que salió esclava de Egipto, ¿qué conocía? Nada. Lo único que conocían era Egipto. Esta generación nunca había ido de vacaciones. Esta generación no sabía qué es ir a comprar algo a una tienda. Esta generación no sabía qué era ir a vacacionar, qué ir a bañarse. No sé si me doy a entender. Esta generación que salió libre de Egipto, toda la vida habían sido esclavos. Entonces lo único que conocían era hacer ladrillos. Entonces, ¿cómo se habrán sentido cuando salen libres de Egipto y empiezan a caminar? Y ven que lo único que hay es arena, pero les habían prometido una tierra prometida. Entonces probablemente yo a usted no le puedo decir cómo le va a ir este año, porque no soy mago ni soy adivino. Yo no le puedo decir a usted que mire que este año que vamos a desatar las cosas. No, yo no tengo ese poder. Yo no soy Dios, Dios sí. Pero lo que usted y yo debe de entender, lo que usted y yo debemos entender es que si el Señor va con nosotros en este año, de mañana en adelante, ¿qué es primero? Yo no debo de tener temor de cómo va a ser el 2018, sino que debo tener la paz de que como Él es mi roca de apoyo, Él es mi Ebenezer, Él es el cual yo me he sustentado, no me tengo que preocupar. El 2018 viene y voy a tener su respaldo, voy a tener su amor, voy a tener su provisión, voy a tener esa presencia que necesitamos para nuestra vida. ¿Hacia dónde? Hacia donde usted decida ir con la voluntad de Dios, va a tenerlo a Él. También aquí, hasta ahora,
Hoy estamos cerrando un año. Y qué bendición es que podemos decir que hasta ahora no me ha hecho falta salud, no me ha hecho falta alimento, no me ha hecho falta mi familia, no me ha hecho falta la provisión. Debemos estar agradecidos con Dios. También significa ni a una parte ni a otra. Es decir, aquí, no importa a dónde, no. Probablemente el Señor nos movió a un lugar y nosotros no sabíamos, y no era los otros lugares, era este lugar donde estamos ahora. Amén. Ahora, y termina Samuel diciendo, hasta aquí nos ayudó. ¿Quién? Jehová. Pero dice, nos ayudó. ¿Sabe qué significa este ayudó? Y quiero ir concluyendo. ¿Qué significa este ayudó? Este ayudó es rodear. Este ayudó no solo es al hecho de darle a alguien algo para que salga adelante, sino que este ayudó es rodear a alguien, cubrirlo. ¿Quién puede tocarnos cuando alguien nos está cubriendo? ¿Quién puede acercarse a nosotros y hacernos un daño cuando es Él el que está rodeando nuestra vida? Nadie. Nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta aquí nadie lo ha tocado a usted, que hasta aquí nadie a usted lo ha destruido. No porque usted es bueno, no porque usted es fuerte, no porque usted tiene capacidad. No, es porque hasta ahora el Señor ha sido quien ha cubierto su vida. Sí, mire, sin ser fatalista, porque no es ese mi deseo, ni tener miedo, ni meter miedo. Pero muchas veces vemos situaciones que en un descuido, ¿verdad?, ocurren desastres. Si es que para un desastre se necesita segundos, no se necesitan minutos, se necesitan segundos. ¿Y cómo es posible que hasta aquí, hasta este último día del año, Dios nos ha cubierto, nos ha rodeado? ¿Qué quiere decir? Que nos ayudó Jehová. ¿Por qué nos ayudó? Nos ha protegido, nos ha amparado, ha tenido ese cuidado especial de nuestras vidas. Sí, porque muchas veces estamos estamos en unas situaciones. Yo es primera vez, les soy honesto, yo es primera vez que pasó algo como lo de Harvey. Y me recuerdo que el propio día, el día que donde vivo se inundó, se llenó todo, me recuerdo que ese día regresamos. Conseguí una troca, un pickup alto para ir a sacar algunas cosas porque no se podía entrar. Y se estaba inundando todo, era bien difícil poder salir del lugar y agarrar. Y me recuerdo que veníamos para acá, para Porter, y entonces donde está en la entrada, la salida del 59 para Porter, que está debajo aquí del 99, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que venía en ese carro y no me di cuenta. Imagínense, ya estaba lejos, es decir, la parte de la inundación era ya Esplendora, New Caney, toda esa parte de allá es la que estaba inundado. Aquí estaba un poco más tranquilo. Y me recuerdo que cuando agarré la salida, no me di cuenta que había una correntada de agua. Es decir, estaba pasando el agua bastante. Y entonces yo venía a una velocidad prudente, no venía más rápido ni nada. Y me recuerdo que cuando pasé con el carro, miren, fueron unos segundos horribles porque el carro se hizo así, por la fuerza del agua. Y no crea que le estoy hablando de que era un nivel de agua bien alto como para decir. No, probablemente no tenía ni, ¿qué?, 10, 15 centímetros. Y movió ese carro. Y yo lo primero que pensé fue, nos vamos a ir a estrellar a la pared que estaba ahí. Entonces por eso le digo, el Señor nos ha protegido.
Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Ha defendido nuestra vida, ha sido el socorro. Ahora, pero depende de usted. Y quiero concluir con esto. Amén. Quiero concluir con esto. ¿De quién depende de tener la ayuda de Dios en este nuevo año? Depende de usted. No, nadie puede hacer nada por usted. Por eso empezaba leyendo el versículo 12. Dice, tomó luego Samuel una roca. Entonces termino con esto. Es necesario que usted, no nadie más, tome al Señor como su roca de apoyo. Es necesario que usted tome al Señor como la roca idónea, esa roca en la cual debemos cimentar nuestras vidas. Es necesario. ¿Para qué? Para que no solo en el 2018, porque la promesa de Dios no es para un año, no es para una situación. La promesa de Dios es para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar en nuestra vida. Que sea Dios el que nos ayude para siempre. Amén. Le voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y le demos gracias al Señor. Padre, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. A pesar, Señor, de que muchas veces nosotros no te hemos buscado a ti. Señor, a pesar de que muchas veces tú has sido el último, Señor, en el cual hemos confiado. Tú has sido el último en el que hemos creído. Pero este momento es para darte gracias. Este momento, Señor, es para darte gracias que durante este año 2017, tú has estado con nosotros. No nos dejaste. No permitiste que pereciéramos, sino que al contrario, Señor, tú mandaste una provisión grande para nuestras vidas. Y esa ha sido tu presencia. Entonces, ¿qué te pedimos hoy, Señor? Que tú no te apartes de nosotros. Pero es necesario que nosotros te pongamos a ti como la roca en quien edificamos nuestra vida. Es necesario, Señor, que te pongamos a ti como el centro de nuestras vidas. Y que seas tú, Señor, el que nos ayude siempre. Gracias, Padre. Gracias, porque no nos dejaste solos. Porque a pesar de todas las cosas que sucedieron a nuestro alrededor, Señor, gracias, porque cubriste, porque protegiste nuestras vidas. Gracias, Padre.